Bienvenidos a este espacio donde las noticias se cuentan sin filtros, sin censura y con todo el picante que los medios tradicionales jamás se atreverían a poner sobre la mesa. Aquí no solo analizamos la política, la destripamos, la sacudimos hasta que no quede ni una sola mentira en pie, y hoy, lo que tenemos entre manos es algo que supera cualquier ficción política que hayas visto. Prepárense, porque lo que ha sucedido con Isabel Díaz Ayuso es de esas historias que parecen sacadas de una serie de conspiraciones, traiciones y jugadas maestras que ni en los mejores guiones de Netflix se atreven a escribir. Si pensabas que en la política española ya lo habíamos visto todo, te aseguro que estabas equivocado. Esto no es un simple escándalo, esto es un terremoto de proporciones épicas, un golpe en la mesa que ha sacudido los cimientos del Partido Popular y que tiene a todos preguntándose si estamos bien de nacimiento de una nueva derecha o la caída estrepitosa de un proyecto que, hasta hace unos meses, parecía inquebrantable. Y antes de entrar en materia, te lo advierto, si eres de los que disfrutan del drama político, de las puñaladas traperas, de las jugadas maestras dignas de un tablero de ajedrez y de las traiciones más finamente calculadas, este es tu vídeo. Así que no olvides suscribirte y darle a me gusta, porque lo que vamos a contar aquí no lo vas a ver en los telediarios. Ahora sí, señoras y señores, abróchense los cinturones porque esto se va a poner interesante. Ayuso, la gran estrella de la derecha madrileña, la mujer que conquistó la capital con un discurso de libertad y una actitud que mezcla determinación con una pizca de chulería castiza, jamás imaginó que terminaría siendo el epicentro de un culebrón político de esta magnitud. Durante años, ha sido el rostro más combativo del Partido Popular, una figura que no solo resistió los embates de la izquierda, sino que se convirtió en un símbolo de resistencia y liderazgo. Pero claro, en política, como en la mafia, la lealtad es un concepto volátil y las amistades duran lo que tardan a parecer una oportunidad mejor. Desde hace meses, en los pasillos de Génova, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Había nerviosismo, cuchicheos, movimientos sospechosos y un run constante que indicaba que algo se estaba cocinando. Que si Ayuso estaba demasiado crecidita, que si su popularidad opacaba a la de Feijóo, que si su estilo combativo empezaba a ser incómodo para algunos sectores del partido. En definitiva, que la querían controlar. Pero claro, intentar domar a un león nunca es buena idea, porque en el momento menos esperado, la fiera se revuelve. Durante meses, Feijóo fue moviendo las fichas con la paciencia de un estratega militar. No lanzó ataques directos, no hubo confrontaciones abiertas, sino que jugó con la sutileza de un maestro del ajedrez, colocando a su gente en posiciones clave y minando poco a poco la autoridad de Ayuso dentro del partido. Sus apoyos comenzaron a desvanecerse, los medios afines al PP empezaron a deslizar dudas sobre su liderazgo, y de repente, su figura ya no parecía tan intocable. Pero el golpe definitivo, el que realmente hizo que todo saltara por los aires, fue el intento de arrebatarle el control del Partido Popular en Madrid. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ayuso, que ya había soportado traiciones, zancadillas y ataques desde todos los frentes, comprendió en ese instante que la guerra ya no era fría, que el asedio había llegado a su clímax y que, o reaccionaba con contundencia, o su carrera política corría el riesgo de quedar sepultada. La escena de la ruptura fue digna de una película. En su despacho, revisando informes y preparando una de sus habituales ruedas de prensa, recibió un mensaje demoledor. Nos la han jugado. Feijóo ya ha decidido. No habrá apoyo en las autonómicas. En ese momento, todo quedó claro. O se quedaba lamiéndose las heridas, aceptando que la querían arrinconar, o se lanzaba de cabeza a una jugada que nadie en Génova esperaba. Y Ayuso no es de las que se rinden sin luchar. Convocó a su círculo de confianza, miró a los ojos a sus más fieles aliados y soltó la bomba que haría temblar los cimientos del PP. Nos vamos. No pienso seguir en un partido que me quiere muerta políticamente. El silencio en la sala fue sepulcral. Algunos entendieron de inmediato la magnitud de lo que estaba diciendo, otros tardaron unos segundos en asimilarlo. Un asesor, incrédulo, preguntó: ¿a dónde? Ayuso, con una mirada que anunciaba tormenta, respondió con una frase que cambiaría el curso de la derecha española: a Vox. Y ahí, en ese preciso instante, estalló el caos. Al día siguiente, los titulares fueron incendiarios. Ayuso dinamita el PP y se une a Vox, terremoto en la derecha, Génova en llamas. Feijóo, que había calculado cada uno de sus movimientos con precisión quirúrgica, no vio venir esta jugada, y cuando se enteró, debió sentir el equivalente político a un infarto. La sede del PP entró en pánico. Llamadas desesperadas, reuniones de urgencia, intentos de última hora por frenarla, pero ya era tarde. Ayuso estaba en modo hasta luego Mari Carmen, y no había marcha atrás. Mientras en Génova intentaban contener el incendio, en la sede de Vox se descorchaban botellas de champán. Santiago Abascal, exultante, no tardó en lanzar un mensaje triunfal.
Isabel es una mujer valiente, con principios, que no se arrodilla ante el sistema. Hoy la derecha de verdad se refuerza. Y con esa frase, quedaba sellada la mayor crisis interna que el Partido Popular había vivido en décadas. Porque esto no era solo la marcha de Ayuso. Era un golpe en la mesa que obligaba a muchos dentro del PP a replantearse si el partido se estaba volviendo demasiado blando, si había perdido su esencia, si la derecha necesitaba recuperar la garra que, para algunos, solo Vox podía ofrecer. Y ahí, en ese caldo de cultivo de incertidumbre, traiciones y giros inesperados, se estaba escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la política española. Y esto, amigos, no ha hecho más que empezar. Si te ha gustado este bombazo informativo y quieres seguir descubriendo la verdad detrás de los movimientos políticos más oscuros y las estrategias que nadie te cuenta, no olvides suscribirte y activar la campanita. Porque aquí, las noticias no se maquillan, aquí te contamos todo sin pelos en la lengua. La escena era impactante. En el corazón de Madrid, la Plaza de Colón se convirtió en el epicentro de un evento que quedará marcado en la historia de la política española. No era un simple mitin, no era una concentración cualquiera. Lo que se vivió aquel día fue algo más grande, una manifestación de fuerza, un desafío abierto, una declaración de guerra. Aquel acto no tenía nada de ordinario. Si alguien hubiera llegado sin contexto, habría creído que se trataba del concierto de una estrella del rock. La energía era electrizante. Miles de personas ondeaban banderas de España con fervor, mientras pancartas con el rostro de Ayuso se alzaban entre la multitud como si fuera una líder mesiánica. No había dudas. Aquello no era un mitin, era un movimiento. Cuando Ayuso apareció sobre el escenario, el rugido del público sacudió la plaza. Un estruendo que parecía desafiar hasta las leyes de la física. Los gritos, las ovaciones, los aplausos resonaban con una intensidad que muy pocos políticos han logrado despertar. Entre los asistentes se percibía algo más que entusiasmo. Era un sentimiento de reivindicación, de lucha, de desafío. Tomó el micrófono con la seguridad de alguien que sabe que está haciendo historia. Su mirada desafiante recorrió la multitud. Su tono, grave pero firme, anticipaba la bomba que estaba a punto de soltar. Me fui porque no podía seguir traicionando mis principios. La plaza estalló en aplausos. España necesita una derecha sin miedo, una que no se arrodille ante la izquierda radical ni ante quienes pretenden diluir nuestra nación en un mar de progresismo insulso y decadente. Y por eso estoy aquí, con Vox. El estruendo fue atronador. Decenas de miles de personas coreaban su nombre, los cánticos se extendían por la plaza, las banderas ondeaban como en una batalla campal. La euforia era total. Lo que acababa de hacer no era solo una ruptura con el PP, era un desafío abierto, una invitación a la guerra política. Aquello no era una simple disputa interna dentro de la derecha. Lo que había comenzado como un conflicto soterrado, un forcejeo de poder en los pasillos de Génova, había estallado en un conflicto abierto. Ya no había medias tintas, ya no había posibilidad de reconciliación. Ayuso no solo había roto con el Partido Popular, había destrozado el tablero, había cambiado las reglas del juego. El PP había pasado de ser su casa a convertirse en su enemigo. Si hasta hace poco era la estrella ascendente del partido, ahora se había convertido en su peor pesadilla. De liderar la joya de la corona del conservadurismo español, ahora se transformaba en el rostro de la revuelta contra la derecha moderada. Ya no representaba solo a Madrid. Ahora se presentaba como la voz de los descontentos, de los que querían un cambio más radical. Desde el otro lado del espectro político, Pedro Sánchez observaba la situación con una mezcla de regocijo y precaución. Para el PSOE, la guerra interna en la derecha era una bendición. Un partido popular fracturado significaba menos oposición, menos resistencia, menos capacidad de plantar cara. Pero al mismo tiempo, una Ayuso desatada al frente de un Vox fortalecido era un problema. Si hasta ese momento Vox había sido un rival difícil pero manejable, ahora, con una figura con verdadero carisma al frente, la ecuación cambiaba. Los medios afines al gobierno entraron en acción de inmediato. Ayuso fue atacada sin piedad. La llamaron radical, extremista, traidora, populista sin escrúpulos. La presentaron como una amenaza para la democracia, como la versión española de Le Pen o Trump. Pero si el objetivo era debilitarla, la estrategia le salió mal. Cada insulto, cada ataque, cada editorial en su contra lo único que hacía era fortalecer su figura, convertirla en la gran enemiga del establishment, en la líder del descontento. El problema no estaba solo en el PSOE. Dentro de Vox también surgieron dudas. Su llegada era un refuerzo de lujo, pero también una amenaza para el liderazgo de Santiago Abascal. Algunos se preguntaban si Ayuso venía a sumar o a tomar el control del partido. Pero ella, inmutable, seguía su camino.
No le preocupaban las conspiraciones, no le importaban las críticas. Su meta era clara: crecer, expandirse, conquistar. Mientras Ayuso consolidaba su nueva posición, en Génova el ambiente era de funeral. Feijóo, que creyó que apartándola fortalecería su poder, se dio cuenta demasiado tarde del error que había cometido. Pensó que eliminándola despejaría el camino hacia un PP más unido, más moderado, más estable. Pero lo que había logrado era justo lo contrario. La base del partido estaba enfurecida, los militantes se daban de baja en masa, los votantes migraban a Vox como un éxodo imparable. Las encuestas fueron demoledoras. Si Vox antes peleaba por superar el 15% en Madrid, ahora los sondeos lo situaban cómodamente por encima del 25%. El crecimiento era brutal. Ayuso no solo se había ido del PP, se había llevado consigo a buena parte de su electorado. Y lo que es peor, su narrativa conectaba con un sector cada vez más desencantado con el rumbo del partido. En Génova, el pánico se extendió. Algunos varones regionales empezaron a preguntarse si Feijóo era el líder adecuado para el momento. Se hablaba en voz baja de reuniones discretas, de posibles cambios de liderazgo, de estrategias para frenar el desastre. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Mientras tanto, en la Moncloa, la sensación era agridulce. Por un lado, ver al PP tambalearse era un espectáculo reconfortante. Pero por otro, el temor era evidente. Porque si la gran batalla electoral ya no era entre PSOE y PP, sino entre PSOE y Vox con Ayuso al frente, el panorama se volvía incierto. Lo que está claro es que esta historia no ha terminado. El terremoto político acaba de comenzar y sus réplicas se sentirán en cada rincón del país. La derecha está dividida, el PP se tambalea, Vox se fortalece y la política española ha entrado en un territorio desconocido. Las próximas elecciones no serán una contienda cualquiera. Serán una batalla por el alma de la derecha. Una lucha feroz donde cada voto contará, donde cada movimiento será crucial. Y en el centro de todo, una figura que, para bien o para mal, ya ha dejado una huella imborrable en la historia reciente del país. Esto no ha hecho más que empezar. El panorama político español había cambiado de un momento a otro de manera radical. Mientras en el horizonte se asomaban las elecciones generales como una tormenta que prometía arrasar con todo, la gran pregunta que se repetía en los círculos de poder y en la calle era clara. ¿Se convertiría Ayuso en la gran esperanza de una derecha renovada, capaz de acabar con la hegemonía del bipartidismo? ¿O terminaría siendo la dinamita que haría estallar definitivamente el tablero político español? Lo único cierto era que la política en España jamás volvería a ser la misma. En Génova, el desconcierto era absoluto. La noticia de la marcha de Ayuso a Vox había caído como un misil en la línea de flotación del Partido Popular, y las reacciones dentro del partido no tardaron en dividirse en facciones bien diferenciadas. El golpe había sido tan fuerte que las reuniones de emergencia se sucedían a puerta cerrada, pero los rostros tensos y las llamadas incesantes dejaban claro que nadie tenía una respuesta certera sobre cómo frenar la hemorragia. Por un lado, estaban los más leales a Feijóo, el núcleo duro del partido, que optaron por la estrategia más antigua en política: el ataque frontal. En sus ojos, Ayuso no era más que una traidora, una ególatra sin escrúpulos, una oportunista que había mordido la mano que le dio de comer. Iniciaron una campaña feroz de desprestigio a través de los medios afines, filtrando historias que la pintaban como una adicta al protagonismo, alguien que había sido devorada por su propio ego y que estaba cometiendo el mayor error de su carrera. Tertulianos conservadores que hasta hacía semanas la veneraban, ahora la tachaban de imprudente, de irresponsable, asegurando que había firmado su sentencia de muerte política en directo. Pero no todos en el PP compartían ese punto de vista. Luego estaban los más prudentes, los varones regionales y dirigentes de segunda línea que, aunque en público mantenían un perfil bajo, en privado entendían perfectamente los motivos de Ayuso. Eran los que llevaban tiempo incómodos con la deriva del partido, los que veían con preocupación cómo el PP se había convertido en una formación con más miedo a la izquierda que a una huelga de transportistas en plena campaña electoral. La unidad de España, la inmigración ilegal, la batalla cultural, eran temas que Génova evitaba tocar con un palo de 2 metros, mientras Vox los abrazaba con puño de hierro y sin titubeos. Y finalmente, estaban los que simplemente no sabían qué demonios hacer. Políticos que, al mirar las encuestas, veían como sus votantes de toda la vida empezaban a mirar con simpatía a Vox y sentían que el PP se desmoronaba como un castillo de naipes en una tarde ventosa. En los días siguientes, los titulares seguían ardiendo con la noticia de la semana. Ayuso y Vox eran ahora una sola fuerza política. En una reunión privada, Feijóo, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, soltó una frase que dejaba claro lo que estaba en juego: esto es una declaración de guerra. Y lo era. La pregunta ya no era si Ayuso iba a sobrevivir políticamente,
sino quién ganaría esta batalla que estaba partiendo en dos a la derecha española. ¿Sería Ayuso la que capitalizara la ruptura, o lograría el PP recomponerse antes de que fuera demasiado tarde? Mientras en los despachos de Génova trataban de contener la crisis, fuera, en la calle y en las redes sociales, la militancia ya había tomado partido. De repente, Twitter o X, como se llamaba ahora, se convirtió en una manifestación digital en favor de Ayuso. Hashtags como #Ayuso no se toca y #yo voto Ayuso subieron en tendencias más rápido que el precio de la gasolina. Los grupos de WhatsApp de afiliados al PP hervían de indignación. Nos han vendido, escribió un militante madrileño en un foro privado. Nos han dejado sin la única que tenía claro lo que significa ser del PP, soltó otro, mientras se multiplicaban las bajas de afiliados que, cabreados como monos con navaja, decidían largarse del partido como protesta. Lo que había comenzado como una crisis de imagen terminó reflejándose en datos concretos. Las encuestas internas en Madrid fueron un auténtico puñetazo en el estómago. La fuga de votos era más preocupante que una inspección sorpresa de Hacienda. Vox, que hasta hace poco solo captaba a los sectores más duros de la derecha, ahora estaba absorbiendo también a los votantes moderados, aquellos que hasta entonces habían sido fieles al PP, pero que veían en Ayuso una opción sin complejos ni ataduras. Si antes Vox sudaba sangre para alcanzar el 15% en Madrid, ahora los sondeos lo situaban cómodamente por encima del 25%. Y todo gracias a un solo factor: Ayuso. Mientras en Vox celebraban el golpe con champán y puros, en Génova intentaban contener la sangría con comunicados que sonaban más desesperados que el speech de un comercial de seguros a fin de mes. En la Moncloa, Pedro Sánchez y su equipo observaban la carnicería con una mezcla de diversión y preocupación. Por un lado, la fractura de la derecha era una bendición. Un partido popular debilitado significaba menos capacidad de hacer oposición, menos cohesión, menos peligro. Pero por otro lado, si Ayuso lograba convertir a Vox en la principal alternativa al PSOE, entonces el problema pasaba a ser mucho más serio. Porque una batalla electoral entre el PSOE y el PP era algo controlable, pero si Vox con Ayuso al frente se convertía en el rival principal, la ecuación cambiaba completamente. Mientras todo esto sucedía, Feijóo tenía el mismo control de la situación que un conductor borracho en una autopista. Vox estaba encantado con su nuevo fichaje estrella, el PP estaba más perdido que un vegano en una parrillada y el culebrón político apenas estaba comenzando. Los siguientes capítulos prometían más giros de guión que una serie turca de 200 episodios. Los seguidores de Ayuso no eran solo los más ideologizados, sino también aquellos que la veían como la política sin pelos en la lengua, la que decía lo que pensaba sin miedo a represalias, la que tenía más agallas que un pescadero en plena subasta. Para ellos, ella representaba la derecha sin complejos, la que no pedía perdón por existir ni se encogía ante los ataques de la izquierda. Y esto, claro, también tenía su impacto en otro sector fundamental: los empresarios. En los círculos empresariales de Madrid, la preocupación no era ideológica, era más simple. Durante años, los peces gordos del sector habían respaldado a Ayuso porque representaba estabilidad económica, seguridad para las inversiones, un modelo claro de gestión liberal. Pero ahora que estaba fuera del PP, ¿qué harían? ¿Seguirían apostando por Feijóo, cuyo liderazgo estaba cada vez más cuestionado, o empezarían a ver en Vox con Ayuso una alternativa real? Las reuniones privadas se multiplicaban, las llamadas de los grandes empresarios a sus contactos políticos eran incesantes. Algunos veían el caos como una amenaza, pero otros lo interpretaban como una oportunidad. Y esa incertidumbre solo añadía más leña al fuego de una política que, en cuestión de semanas, había cambiado completamente. Las elecciones generales se acercaban y la pregunta seguía en el aire. ¿Sería Ayuso la que rompiera definitivamente el bipartidismo? ¿Lograría el PP sobrevivir a la crisis o acabaría devorado por su propia falta de determinación? Lo único que quedaba claro es que la política española jamás volvería a ser la misma. Y lo mejor o lo peor, según a quien se le pregunte, es que esto solo era el principio. El panorama político y económico de España había cambiado de manera radical con la decisión de Ayuso de abandonar el Partido Popular. Su modelo económico, que durante años había sido aclamado por los empresarios como una bendición, se basaba en una fórmula sencilla pero efectiva: menos impuestos, menos burocracia, más incentivos para la inversión y un entorno amigable para los negocios. Durante su mandato en Madrid, se había ganado la confianza de las grandes fortunas, los inversores internacionales y los pequeños y medianos empresarios, que veían en su gestión un oasis de estabilidad en medio de un país con una política fiscal cada vez más agresiva. Sin embargo, ahora que Ayuso había dado un portazo a Génova y se había marchado con Vox, la gran pregunta que sobrevolaba las altas esferas del empresariado era evidente. ¿Seguiría aplicando la misma receta económica desde su nueva trinchera, o el giro político significaba un cambio de rumbo?
La incertidumbre era palpable, y aunque pocos se atrevían a manifestar sus preocupaciones en público, en privado las llamadas y reuniones secretas entre grandes empresarios y asesores económicos eran constantes. Algunos de los magnates más influyentes de España, con la discreción de un espía en una película de bajo presupuesto, comenzaron a hacer movimientos estratégicos para tantear el terreno. No querían verse atrapados en un fuego cruzado sin saber en qué lado del conflicto acabarían posicionándose. Sabían que un error de cálculo podía costarles millones en inversiones y, sobre todo, poder e influencia en la política nacional. Mientras en los despachos de la élite empresarial se debatía en voz baja sobre el futuro económico de España, dentro de Vox la llegada de Ayuso generó un terremoto interno de proporciones mayúsculas. Santiago Abascal y su círculo más cercano eran plenamente conscientes de que su incorporación era un golpe maestro, un fichaje estelar que consolidaba al partido como una alternativa real de gobierno. Pero también sabían que estaban jugando con fuego. Hasta ese momento, Vox había funcionado como una formación de hierro, con una estructura jerárquica en la que Abascal era el líder absoluto y su autoridad no se cuestionaba. Sin embargo, con la entrada de Ayuso en el juego, las cosas podían cambiar radicalmente. No era una militante cualquiera. No era una figura menor. Era una líder con una base de apoyo masiva, con experiencia de gobierno y con un carisma capaz de eclipsar a cualquiera, incluso al propio Abascal. El nerviosismo se hizo evidente en algunos sectores del partido. Mientras que los más pragmáticos veían en Ayuso la pieza clave para transformar a Vox de una formación de protesta en una opción con verdadero peso institucional, otros, con más desconfianza que un gato mojado, temían que la expresidenta madrileña terminara desplazando a los líderes tradicionales del partido. Las tensiones internas no tardaron en filtrarse a la prensa. En una conversación privada, un diputado de Vox expresó con preocupación lo que muchos ya murmuraban entre bastidores. Si Ayuso se convierte en la cara de Vox en Madrid, ¿qué pasará con Rocío Monasterio? La pregunta no era menor. Hasta ahora, Monasterio había sido la referente de Vox en la capital, pero su impacto mediático nunca había alcanzado el de Ayuso. Mientras Monasterio había construido su carrera en base a un discurso duro y confrontacional, Ayuso tenía algo más. Había gobernado, había derrotado a la izquierda en su propio terreno, y sobre todo, había demostrado que podía ganar elecciones con mayoría absoluta. Pero Abascal no era ingenuo. Sabía que la llegada de Ayuso podía generar tensiones dentro del partido, pero también entendía que su incorporación era el empujón definitivo que Vox necesitaba para dar el salto de partido emergente a gran fuerza política. Por eso, decidió cortar de raíz cualquier posible resistencia y dejó claro a su equipo que Ayuso no solo debía ser recibida con los brazos abiertos, sino que debía convertirse en una de las figuras centrales del partido. La maquinaria de Vox se puso a trabajar a toda velocidad. En cuestión de días, se organizaron mítines en varias ciudades para escenificar la llegada de Ayuso como parte de un movimiento nacional en auge. Se programaron entrevistas, se diseñaron campañas en redes sociales y se planeó un evento de gran envergadura en Madrid para oficializar su incorporación. El mitin de la Plaza de Colón fue la culminación de esta estrategia. No fue solo un acto político, fue una demostración de poder. La plaza, abarrotada hasta los topes, se convirtió en un mar de banderas de España. Pancartas con frases como "La derecha valiente ha llegado" se alzaban entre la multitud, mientras los asistentes coreaban el nombre de Ayuso como si estuvieran en un concierto de rock. Los medios afines al gobierno no tardaron en reaccionar. La artillería mediática se puso en marcha con toda su fuerza. El País, la SER, El Diario.es y otros medios lanzaron una ofensiva coordinada para retratar a Ayuso como una versión madrileña de Marine Le Pen o Giorgia Meloni. En los platós de televisión, los tertulianos progresistas ponían cara de funeral mientras hablaban de radicalización, del auge de la ultraderecha y del peligro para la democracia. Estamos asistiendo a una regresión histórica, declaró un analista con tono apocalíptico en una tertulia televisiva. La destrucción del PP y la consolidación de un frente ultraconservador que quiere convertir España en la Hungría de Orbán. Pero en la calle la percepción era muy diferente. En los barrios tradicionales de Madrid, en los municipios de la Sierra, en las provincias del interior, la llegada de Ayuso a Vox no era vista como un peligro, sino como una bocanada de aire fresco. Por fin alguien con un par, exclamó un comerciante en un reportaje televisivo. Siempre ha sido la mejor y ahora está con los que no se venden. En la Moncloa, Pedro Sánchez y su equipo seguían el espectáculo con una mezcla de satisfacción y preocupación. Por un lado, la guerra civil dentro de la derecha podía beneficiar al PSOE, dividiendo el voto conservador y debilitando a Feijóo. Pero por otro lado, si Ayuso lograba fortalecer a Vox hasta el punto de convertirlo en la principal fuerza de la oposición, el panorama político podía cambiar drásticamente. El cálculo de Feijóo había fallado estrepitosamente.
Pensó que apartando a Ayuso consolidaría su liderazgo dentro del PP, pero lo único que había logrado era debilitar aún más a su partido y entregarle a Vox su mejor activo. Y Ayuso, lejos de estar acabada, parecía más fuerte que nunca. Las elecciones se acercaban y la pregunta que todos se hacían era evidente. ¿Sería Ayuso la líder que consolidaría a Vox como la alternativa real al gobierno? ¿O su llegada al partido terminaría generando un conflicto interno que acabaría debilitándolo desde dentro? Lo único que estaba claro era que el tablero político español acababa de cambiar para siempre. Y el próximo capítulo prometía más giros de guión que una serie turca con 200 episodios.